Ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso, hay dos. Entonces hay que esperar. Si fue entrega, si fue captura, eso es parte de la investigación. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel, one of the most violent and powerful drug trafficking organizations in the world. ¿Qué pasó con el piloto? ¿De dónde salió el avión? Entonces, saber bien todo esto. Vamos a esperar. Para que no cunda la especulación en ese sentido, yo no estaba enterado, ni me fui porque estaba enterado, no. Yo no estaba enterado de esa reunión, ni estaba enterado, ni me invitaron, ni no tenían por qué hacerlo, porque ese tipo de reuniones yo no asisto. La caída de Ismael El Mayo Zambada, lo que vino después, el inicio del fin de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy veíamos a la presidenta, hoy pidiendo información como desde hace un año, información que, spoiler, no va a mandar, no va a entregar el gobierno de Estados Unidos por una sencilla razón, porque no hay confianza, porque no confían en la cúpula de la 4T, particularmente en el primer círculo del expresidente López Obrador. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, Manuel, ¿cómo estás? Luis Miguel, Alicia, un placer. Muy buenas noches, Alicia. Muy Salgado. buenas noches. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenas noches. Un año, Jorge. Se va a cumplir un año, la información no llegó. Lo que sí han aparecido a lo largo de este año, estos 364 días hasta hoy, mañana serán 365, son más sospechas, más vínculos, más investigaciones, más información que liga a varios políticos con el crimen organizado. Y lo que falta. ¿No? Porque esto apenas, hay que decirlo, esto apenas comienza. La información de Estados Unidos no llegó ni va a llegar. Si no tenemos claro que esta es una operación encubierta del gobierno de Estados Unidos, haya sido como haya sido, porque no tampoco sabemos, lo que sabemos eso de que se lo llevó Joaquín Guzmán es lo que dice el Mayo Zambada, no hay ninguna otra información. Y lo más grave de esto, bueno, hay muchas cosas graves, pero una de las cosas graves es que nosotros como país, nuestra Fiscalía General de la República, que es la que tiene que investigar eso, no sabemos lo que pasó. Estás siguiendo la línea de investigación que trazó el Mayo Zambada. Que marcó el Mayo Zambada y la cantidad de preguntas, pero tampoco hay ninguna acción. Aceptemos que lo que dice el Mayo Zambada es cierto, que se lo llevaron, que mataron a Héctor Melesio Cuen ahí, que mataron a los 2 custodias, que por cierto están desaparecidos y los 2 eran comandantes de la Policía Judicial, pero después se montó un operativo fake, vamos a llamarlo así, para mostrar que Melesio Cuen lo habían matado en una gasolinera, en un intento de robo. Y eso lo hizo la Fiscalía del Estado. Y ahí están todos los de la Fiscalía del Estado y la exfiscal. No hay orden de aprehensión contra nadie. Si creemos en lo que dice el Mayo Zambada también, hay que creer de las complicidades del gobierno mexicano, porque nos hemos centrado mucho en la primera carta del Mayo Zambada. Pero la segunda carta del Mayo Zambada lo que dice, traducido al español, es: señores, si no me regresan a México, yo voy a decir todo lo que sé y voy a destruir el gobierno mexicano. El colapso, dice. El colapso del gobierno mexicano y la relación con Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo, no nos engañemos. Ovidio, Joaquín Guzmán López, su hermano, el Mayo Zambada, el Nini, los otros personajes que están ahí, todos están hablando, o todos están, que yo creo que alguien me lo decía en estos días y creo que tiene toda la razón, alguien que conoce estos temas, me dice: no necesitas a los testigos protegidos para que hablen, necesitas a los testigos protegidos en Estados Unidos para que ratifiquen lo que ya sabes. Para que confirmen para la poder investigación, judicializar, claro. Para poder judiciar las investigaciones. Pues sí. Así de grave, me imagino, y más es la situación. Pues sí. Y además la realidad pone de sí, ¿no? Los criminales allá hablando, la realidad acá ocurriendo, y los narcopolíticos, porque eso parece son, apareciendo, aflorando en la fauna mexicana. ¿Cómo lo ves, Alicia? Yo creo que nada es casual.
¿no? O sea, pareciera como detuvieron hace un año al Mayo Zambada. Aquí lo comentamos en ese momento y creo que inclusive en esa ocasión estabas tú. Fue cuando apareció en El Paso, Texas, y con las declaraciones que acabas de mostrar del Homeland Security Speaker. Y desde aquel momento hasta la fecha, poco se sabe de qué manera se mueven. Pero lo que sí vemos son los estragos del efecto de haberse llevado al Mayo y de la confrontación con el Chapo. O sea, Sinaloa hasta hoy, a un año, sigue teniendo muertes todos los días, desapariciones todos los días. Las cifras ni siquiera coinciden. Las oficiales, algunas dicen que son 1.200 desaparecidos, 1.500 muertos, 26 policías muertos, pero la población habla de 3.000 muertos, de 1.400 desaparecidos. O sea, realmente... Es una danza de cifras. Bueno, ¿y qué tal que hacemos una muestra hacia atrás y vemos en Palestina, ¿no? O sea, eso es un exterminio a los ojos de un gobernador inoperante que dice que no estuvo, pero que se fue, que no participó, pero que el Mayo lo señala como partícipe. Lo emboscaron. Y que asegura estaba en Estados Unidos, pero nunca demostraron, nunca probaron. Pero lo cierto es que hay hoy pues, muchos gobernadores que no tienen visa para ir a Estados Unidos y no vacacionaron en Estados Unidos. Lo de la Cuarta T se fueron a Europa. Todos andan paseando en Europa, no están en Estados Unidos. Por alguna razón no tienen visa. Y luego coincide con este incremento en los señalamientos de te voy a aplicar el arancel. Y por acá dicen no vamos a negociar, no, te lo voy a aplicar. Las pérdidas que acusaron hoy las dos automotrices más importantes, Fiat y General Motors, por el cierre de operaciones entre México y O sea, Michigan, todas son piezas de un mismo rompecabezas. Pareciera que sí, es una reconfiguración esencial de la relación México-Estados Unidos. Sí es un parteaguas la detención del Mayo Zambada. Sí es un antes y un después. Sí, es un aniversario que nos deja cuando menos con un circo de 3 pistas. Uno es la crisis de violencia en Sinaloa. Tenemos muchos datos, como dice Alicia, que no suman o no coinciden. Me quedo con uno que sale hoy de la encuesta de inseguridad. Hace un año en Culiacán 44% de la población se sentía insegura, ahora es 90%. Y es la ciudad más insegura, digamos, con mayor Me queda la duda, de ¿quién se siente seguro? ¿Dónde está el 10%? Pero es otro tema. Decía, son 3 pistas. Entonces uno es la violencia en Sinaloa, el otro es la relación binacional, que es, lo decía Jorge, se judicializó, se volvió un asunto de nota roja, buena parte de la relación con Estados Unidos. Yo diría el tercer circo es el de la clase política nacional, que podemos decir se nos volvió normal sospechar de vínculos con el narco, se volvió normal para los diferentes niveles de gobierno convivir con los señalamientos y no te dar ninguna explicación. Ojalá solo fuera Sinaloa. No. Estamos teniendo focos rojos en todo el territorio nacional. Yo diría, lo impresionante es tanto lo que hemos visto como lo que está en lo oscurito y suponemos que está pasando. Y no nada más, digamos, es abajo, no nada más son estos alcaldes o incluso pueden ser gobernadores. Lo que estamos viendo es el primer círculo del expresidente López Obrador. Es decir, ahora está Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, Alfonso Romo, el exjefe de oficina del presidente entonces en funciones, del presidente López Obrador. Y vimos a la mañana siguiente de la detención del Mayo, en esa mañanera, la del 26 de julio, a un presidente descompuesto, enojado, que estiró la liga casi hasta romperla en la relación con Estados Unidos. Yo quisiera solo una sola cosa, estamos en un punto en que ni siquiera se molestan en buscar una explicación coherente. O sea, se dicen cosas terribles y se responde en el mejor de los casos, con cosas que no tienen que ver. Tal cual. No, y tienes, a ver, lo que sucede yo creo que
fue el punto de inflexión hace un año, el 25 de julio, con la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, que no es una pieza menor, porque es todo el andamiaje de los chapitos. Él ya tiene acuerdo, ¿no? Él ya tiene acuerdo, Ovidio tiene acuerdo, el Nini, que era su jefe de seguridad, que era un personaje muy importante, aparentemente también tiene acuerdo. Bueno, hasta Julio César Chávez Jr. aparentemente tiene acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos ahí de todo. Pero, y varios otros más que se irán acumulando. Pero es el punto de inflexión, el punto de ruptura. ¿Qué implica que Estados Unidos haya hecho una operación encubierta, como haya sido? Porque la operación encubierta fue, así llegó el Mayo y llegó Joaquín, llegaron ahí al aeropuerto de Santa Teresita, hubo una operación encubierta. Se queja México de que no les avisaron. No les iban a avisar porque le habían perdido la confianza al presidente López Obrador y a su equipo. Esa es la verdad. Hay personajes que están apareciendo ahora de centrales, además de estos de los que estamos hablando, muchos otros personajes centrales del gobierno de Sinaloa, Audomaro Martínez, muchos otros que están apareciendo y que van surgiendo los nombres poco a poco. Entonces, esto, lo que sabemos ahora es la punta del iceberg de una trama mucho mayor, y la ruptura de la confianza con Estados Unidos ha llevado en buena medida a esto. A mí me resultaba ridículo cuando el presidente López Obrador decía se perdió la paz porque detuvieron al Mayo. Lo hubieras detenido tú hace 30 años y nos hubiéramos igualmente absurdo algunos problemas, ¿no? Pedir al Mayo ahora, mándenos al Mayo para que lo juzguemos aquí. Ay, sí. Cuando durante... Mira, lo que dice el años. abogado Lichman, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, me parecen publicitarias como hacen los abogados en Estados Unidos. Pero esa frase es cierta, me piden que regrese el Mayo. Lo tuvieron, nunca fueron tras él ni lo detuvieron y ahora lo quieren. Don Julio Scherer entrevistó al Mayo hace ya más de 15 años prácticamente, y meses antes de que fuera la detención del Mayo, no, semanas antes, María Scherer, su hija, y Jorge Carrasco, el director de proceso, lo fueron a entrevistar al Mayo. Era en la misma casa donde lo había entrevistado don Julio, o sea que llevaba 10, 15 años viviendo en el mismo lugar. ¿Tú vas a decir que un narcotraficante de este calibre, con los instrumentos que tiene el Estado mexicano, que tampoco son pocos, durante 15 años en el mismo rancho y no lo pudiste localizar? Eso llama, por lo menos llama la atención profundamente, y por supuesto que esa información la tiene Estados Unidos, y por supuesto que Estados Unidos está tomando toda una serie de medidas que reconfiguran la relación desde el acero, el aluminio, la industria automotriz, el jitomate, lo que tú quieras. Y la migración. Y en el centro siempre es el mismo reclamo: rompan las redes de complicidad de políticos con el crimen organizado. Y de policía con el crimen organizado, porque también este es otro de los temas, ¿no? También, pero son parte yo creo que lo de los policías tiene otro nivel. El tema es la protección política, porque los policías, en última instancia, un Bermúdez y esos son instrumentales. Un jefe de policía es instrumental. El tema es ¿quién es el político que lo puso? Los policías lo tiene que poner alguien. Pero también es quién es el narco que lo financió para poner a los policías y además tener ese tipo de seguridad. O sea, esa alianza intolerable de la que ha hablado la propia Casa Blanca. Todo. Yo creo que hay algo que es importante tener presente. Todas las acciones que han tomado los estadounidenses y la serie de acciones de carácter o de tema de seguridad que se han desarrollado, que hemos visto, no sé, detienen a no sé cuántos en la familia michoacana, aquí o allá, ahora la red de Huachicol y lo de Bermúdez. El informe del FinCEN es muy claro. No solamente tienen la capacidad hoy de detener a cualquier institución financiera y poner en crisis al sistema bancario. En 2 días te cierran y la corrida se da. Lo hicieron con 3 chicos. Pero puede ser con cualquiera. Ese es un tema. El otro es que pues todos están poniéndose en orden la casa, hasta las autoridades financieras, que parecía que no estaban avisadas, ¿no? Y llega un informe que dice, no, hombre, yo te mandé el informe desde noviembre del año pasado, desde el año pasado, te lo ratifiqué en febrero. Pero ¿cuál es la enorme diferencia? Que hoy se puede actuar por la decisión de Trump de nombrar a los cárteles mexicanos
organizaciones terroristas. Es las FTOs te permiten meterte donde quiera. Y si es una tlapalería, un FTO, te puedes meter a un FTO, tlapalería. Claro. Me explico. Realmente lo que dice Jorge, lo que dice Luis Miguel tiene mucha razón. No hay cabos sueltos. Esto es una estrategia perfectamente diseñada para ir mostrando el tipo de lazos de políticos y de crimen organizado a lo largo de muchos años. Está empezando a flotar la porquería. La pudrición, diría José Ramiro. Creo que... El Monterroso, ¿no? Creo que vale la pena no perder de vista lo que tiene que ver con el drama humano que este año, este triste aniversario significa. Estamos hablando, decía Alicia, de un número de muertos en donde las cifras simplemente no nos hacen sentido, pero hablamos aparte de muertos, estamos hablando de familias desplazadas. México empieza a tener un fenómeno del que hablamos poco, que son familias desplazadas por la violencia. Sí. Estamos hablando de desaparición económica de una de las ciudades más prósperas del país, que ha ido perdiendo poco a poco dinamismo. Significa desempleo, significa pérdida de oportunidades. Las cifras que dan a conocer de muertos coinciden en una sola cosa. La mayor cantidad de víctimas tienen entre 14 y 30 años. Estamos hablando también de una generación, no sé si perdida, pero muy dañada. No, bueno. Pero tras esas historias y esos números, hay responsabilidades. Y estamos en el México en el que parece que las responsabilidades no le llegan, no le tocan a nadie. Estamos en el lugar común de no somos iguales y caerá quien tenga que caer y llegará la investigación, tope donde tope. Y ahí sigue Rubén Rocha después de un año, y ahí sigue el infierno en Sinaloa, y ahí sigue Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado diciendo, no, yo este señor lo conocía de policía cuando es mentira y lo conocí hace más de 30 años. Y no pasa nada, no hay consecuencia. No hay consecuencia, pero quizá de repente volvemos una tragedia que es concreta en una abstracción. Detrás del acuerdo entre lo que podemos presumir un acuerdo entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez, hay miles de muertos, hay desaparecidos, hay violaciones, hay extorsión. ¿Ah, sí? Creo que es importante no perderlo de vista. Esto es nota roja y es cientos de tragedias. Es esta maestra jubilada que acaba de ser Esa es una imagen que describe, que retrata la violencia. Esa es la realidad. No, una maestra jubilada que maneja un taxi, la secuestran y la matan. Abrazos y no balazos costó 200,000 muertos y 100,000 desaparecidos. Es una cifra brutal para cualquier país. Y no solamente costó 200,000 muertos y 100,000 desaparecidos, 80,000, no tenemos el número exacto, pero costó también un empoderamiento de los grupos criminales como no habíamos visto antes. Lo que ocurre hoy en Culiacán, en Sinaloa y en otras partes del país, porque no es la batalla por Culiacán, es la batalla por reconfigurar todo el escenario, toda la geografía del crimen organizado en el país. El crimen organizado va a quedar diferente en los próximos meses. Lo que ocurre ahí es consecuencia de haberle permitido empoderarse a los grupos criminales, porque hace 6 años... Sí, claro que había narcotráfico, claro que había violencia, claro que habían estos fenómenos terribles desde mucho antes de Calderón, comienza desde el gobierno de Salinas esta historia. Pero eso no es la dimensión que tiene ahora, ni los fenómenos que tiene. Jorge, gracias. Luis Miguel, Alicia, hasta mañana. Pásala muy bien. Gracias.